Comunicando. Ha llegado el momento. El podcast es oficial. Ya es mainstream. Ya ha superado a la televisión como medio de masas, por lo menos en algunos fragmentos. Soy José Antonio Gelado, esto es Comunicando Podcast y hablamos de podcast. Hablamos de podcasting, de tecnología, de radio, de internet y de estas cosas. El alcance del podcast ya rivaliza con la televisión. Los resultados son del estudio Infinity Dial de Edison Research del 2024, que lleva muchos años analizando la evolución del fenómeno y lo deja clarísimo. El podcasting ya no es una plataforma de nicho y merece un papel más importante en los planes de medios. Ya son 135 millones de estadounidenses, el 47% de los mayores de 12 años, que mensualmente escuchan podcast. Pero lo interesante es que en los rangos entre 18 y 34, 18 y 49 y 25 a 54, el alcance mensual se encuentra en el rango del 60%. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente supera en algunos tramos o iguala, por ejemplo, entre los de 18 y 34 años, la televisión está en torno al 50% y el podcast en el 48%. Por lo tanto, podemos decir oficialmente, con estos datos en la mano, que el podcast ya es tan popular como la televisión para algunos sectores o para algunas franjas de edades. Y dirás, bueno, pero esto es solo una noticia, es solo un dato y a lo mejor cambia el mes que viene. Bueno, más que un dato es una tendencia y no parece que vaya a cambiar mucho. Probablemente lo que va es a seguir creciendo, por lo menos viendo la tendencia anterior. Pero hay más. En Vía Podcast hay otra noticia que me ha llamado mucho la atención y dicen que los podcasts de comedia están sustituyendo a los programas nocturnos como plataformas de popularidad. Es la reflexión a la que ha llegado Cracked, un portal que hablan sobre estos temas, y que analiza la decisión de Jon Stewart de enfocarse en el nuevo podcast The Weekly Show with Jon Stewart, en lugar de aumentar su presencia en un programa pues tan conocido de Comedy Central como Daily Show. Es decir, que según los datos que se están aquí, a lo mejor solamente es un caso, pero es bastante llamativo, que el apostar por su podcast es básicamente apostar por su propia plataforma, además, por supuesto, de consolidar el tema de hoy, que el podcast es tan mainstream como para que pues, los que quieren darse a conocer y sobre todo los que son ya muy famosos apuestan por ello porque ven que es una forma de asegurarse el futuro y sin embargo los shows de televisión, además que no suelen ser o no suelen tener el control de todo el producto, ya que suele haber productoras, empresas por medio, en un podcast pueden tener más control. Pero sobre todo, la conclusión a la que llegan es que lo hacen porque es un medio, ya es más de masas un podcast que un programa de televisión. Y por si fuera poco, y esta es un poco de coña, pero yo creo que también es interesante y apuntar a la teoría, ¿no? Hasta en un pueblo perdido de Irlanda escuchan podcast. Sí, y ese es el tercer motivo. En el pueblo más perdido del interior de Irlanda, de la zona de Cork, saben que es un podcast y además escuchan pues sus podcasts, en este caso, de True Crime. ¿Y por qué lo digo esto? Pues por una serie que se llama Bodkin. Además es una serie bastante divertida y a mí me gusta mucho porque tiene... Bueno, para empezar tiene dos detalles que yo creo que son interesantes de recordar. El primero, que es el actor, que me gusta mucho, de The Last Man on Earth, el protagonista, que es sobre un podcast, obviamente. Y una tercera, por si hacen falta más razones para ver esta serie, es que están de productores ejecutivos los Obama. Ahí lo dejo. Pero sobre todo, el tema por lo que he traído esto a colación es que es otra prueba más, otra serie más sobre podcast y además también demuestra pues la teoría que estábamos diciendo desde el principio, que los podcasts ya son tan conocidos que no solamente se pueden hacer chistes, bromas, etcétera con podcast, sino que además también en las series de televisión pues es uno de los temas recurrentes y además también hasta en Irlanda, en los pueblos más perdidos, escuchan podcast. Hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado. Si quieres contactar, ya sabes, comunicandopodcast@gmail.com y si quieres contarnos cualquier cosa, anunciarte o lo que sea. Un saludo de José Antonio Gelado. Adiós.